¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Comenzamos un nuevo mes. Estamos al lunes 1 de agosto y hoy la iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos decir de San Alfonso? Que muere en 1787. Fue abogado. Fundó en 1732 a los Redentoristas o Congregación del Santísimo Redentor, que hoy suman aproximadamente 5.400 miembros. Se opuso al jansenismo, enfatizando el amor de Cristo y la intercesión de María. Obispo de Santa Águeda de los Godos, maestro de teología moral, patrono de los confesores y de los teólogos en moral. Y muchos de nosotros, quizá la mayoría, lo conoce por sus obras marianas. La liturgia de hoy nos presenta como primera lectura al profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. Tenemos el Salmo 118, Instrúyeme, Señor, en tus leyes, y el Evangelio de Mateo, que hoy vamos a meditar, es el capítulo 14, versículo del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ante un milagro asombroso. Tal vez hemos oído muchas veces esta lectura, la hemos leído también, y en la misa la hemos escuchado un montón de veces, pero es que siempre trae algo novedoso y algo que recordarnos. Todos sabemos que hace referencia a la Eucaristía, que es como una figura de lo que iba a pasar. Pero veámoslo desde otra óptica. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Esa es la clave del éxito. No es lo mismo, leía por allí, una onda en mis manos que en las manos de David. En mis manos no es más que un juguete, pero en las manos de David es una arma mortal, la arma más poderosa para el ejército del pueblo de israelita. Por lo tanto, todo depende de manos de quién está el asunto. Los apóstoles podrían sentirse totalmente abrumados por lo que Jesús, dicen algunos en un tono irónico, les dijo: denles ustedes de comer. Abrumados porque ¿de dónde van a sacar tanto? Ni 200 denarios
podrían alcanzar para comprar pan para tanta gente, para que les alcanzara al menos un pedacito. Y aquí es donde vemos lo maravilloso, ¿no? La abrumadora y exagerada desproporción entre cómo empezó todo y cómo terminó todo. Y a veces nosotros creemos que podemos aportar muy poco a las cosas de Dios, a la ayuda que se nos pide. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que lo que podamos dar, tenemos que darlo. Porque Jesús no hubiera podido hacer ese milagro, me atrevo a decirlo de esta manera, si no hubiera habido quien le acercara el poquito que podía él utilizar. Voy a releer. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué les dijo él? Tráiganmelo. Si esta persona que traía en su vianda, en su mochila, esos panes y esos pescados, no se los hubiera puesto a Jesús a su disposición, sino que se hubiera dicho, aquí pues nadie más trajo nada, yo traje esto, yo mejor me quedo con lo mío para tener comidita segura y la pancita llena y cada quien que vea cómo hace. Si esta persona se hubiera quedado egoístamente con su pequeña porción, nadie más habría comido. Pero este es el primer elemento interesante, el compartir, el dar. Siempre hay que dar, porque es como una dinámica que se establece. Dios ve mi interés en dar, en compartir, y fluyen los bienes y Dios me provee. Eso es lo que se llama providencia. Dios provee a mi vida si ve que yo hago buen uso de lo que me da. Y ese buen uso se llama compartir, se llama caridad. Ese es el primer elemento. Lo otro interesante es que lo pongo en las manos de Dios. Y allí es donde va a ocurrir el milagro. Y como les decía, esta asombrosa desproporción entre los 5 panes y 2 pescados y el hecho de que comieron más de 5,000 hombres. Yo siempre sacaba la cuenta que donde hay hombres hay mujeres, normalmente más mujeres. Pueden haber habido otras 5,000 mujeres, póngale. Y donde hay mujeres siempre hay niños. O sea que pueden haber comido más o menos 12, 13,000 personas en ese lugar y sobraron 12 canastos. ¿Se dan cuenta de la enorme desproporción de esto? O sea, eso fue un milagro asombroso. Aunque algunos teólogos se empeñen en negarlo y en buscarle otras explicaciones muy simplistas a este asunto, esto, así tal cual como lo vemos, es asombroso y nos invita a nosotros a poner en manos de Dios todo. Tus proyectos, tus empresas, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus necesidades, tu familia, tu trabajo, tus enfermedades, todo ponlo en las manos de Dios, porque allí es donde va a suceder el milagro. Allí es donde van a suceder las cosas maravillosas. No te quedes con nada. Todo ponlo en sus manos y es donde va a estar bien. Siempre me asombra esto. Comió tanta gente, no tenían nada, porque lo pusieron en las manos correctas. Tú te has preguntado, ¿pongo mis intenciones, mis aflicciones, mis problemas en las manos correctas? Que es las manos de Dios. Dedico yo tiempo para ponerme a pensar que solo en las manos de Dios van a estar bien y van a poder encontrar solución, porque esto era un problema. Tener un montón de gente aquí hambrienta. Ellos habían dejado sus trabajos, se habían ido a oír a Jesús y no es que se habían preparado para hacer un picnic a despoblado, llevándose cada quien lo suyo. No, a ellos les interesaba oír la palabra de Jesús. Tenían mucho rato allí oyendo y releo que Jesús recibió a la gente que venía de todos lados. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre. Venían de todas partes. Y como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos y les dijo, estamos en despoblado, empieza a oscurecer, despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo. Se dan cuenta de que no tenían nada, no llevaron nada, no previeron nada. Y Jesús no los iba a despedir así, para que vean lo detallista que es el Señor, que cuando uno saca tiempo y se va interesadamente a escucharlo a Él, a estar con Él, a aprender de Él, Él no te va a despedir con el estómago vacío, no te va a despedir así nomás. Él va a colmar todas tus necesidades, incluso aquellas que parecen
básicas y que tal vez para otros podrías tú resolverlas por tu cuenta. Pero no, el Señor aquí simplemente a través de sus discípulos les dio de comer. Fíjense que Él dice, denles ustedes de comer, aunque realmente ellos fueron los que distribuyeron. El que hizo el milagro fue Jesús. Ellos solamente aportaron a través de esta persona, dice acá, que dio sus panes y sus pescados, y luego Jesús se los dio para que los repartieran a la gente. Entonces sí, ellos le dieron de comer, pero Jesús hizo el milagro. Algo parecido a lo que sucede en la iglesia. Jesús hace todo, pero nosotros, los que servimos, intentamos servir, somos los mediadores, los que llevamos a la gente esos milagros, esos panes y esos peces multiplicados de gracia y bendiciones a los demás. Así que anímate hoy, que Dios puede tomar tu nada, ese poquito que tú puedes dar, y puede hacerlo muy grande para que alcance hasta donde necesite alcanzar. No tengas pena en mostrar tu pequeñez y en dársela a Jesús, porque eso que para ti parece muy poquito, es lo que Jesús necesita para hacer un milagro enorme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.